Y este día queremos continuar con el tema de mayordomía, ya sabiendo que todo es de Dios y nosotros solo somos administradores, amén. Todo lo que tenemos, créalo, todo. Hasta las chanclitas más viejitas que usted tiene no son suyas, son del Señor. Cuídelas, dicen amén. El que cuida lo que Dios le da, el Señor le va a dar más. Pero también está el peligro de que lo poquito que tenemos, si no lo cuidamos, también nos lo quita y se lo da a alguien más. ¿Dicen amén? La Biblia lo dice, tenemos que tener ese cuidado. Quiero compartir un poco de nuestra mayordomía como cristianos, como pueblo de Dios. Somos deudores al Señor. Uno de los hombres que Dios usa para hablarnos en diferentes maneras sobre ese deber de compartir las buenas nuevas es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y vaya que fue un hombre que padeció de alguna manera por predicar a Cristo. Nos deja escrituras, nos deja cartas, nos deja escritos donde nos anima siempre a valorizar lo que tenemos y nunca pensar que no es importante lo que tenemos, sino que es una riqueza del cielo, dicen amén. Terminamos el año hablando de cultivándonos, enriqueciéndonos con la palabra y seguimos enriqueciéndonos. Y precisamente esas riquezas que Dios te ha dado a ti y a mí son las que necesitamos compartir con alguien más. Tal vez pienses que 5 minutos, 3 minutos hablar con alguien no es importante. Quiero decirte que esos 2 o 3 minutos cambian el rumbo de una vida. Escuche bien, de la miseria, de la soledad, a la victoria, a la vida eterna. Hay un potencial que Dios ha puesto en cada creyente. Y por eso, como buenos administradores, necesitamos apreciar eso que el Señor nos da. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de 1 de Corintios nos hace énfasis a esta palabra y dice, capítulo 4, verso 1 de 1 de Corintios dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Dicen amén? Y cuando menciona esta palabra fiel, en este solo verso cubre 2 cosas. Administradores de los misterios de Dios. Y se requiere como tal que seamos hallados fieles. Todos sabemos lo que implica ser fiel en cualquier área, ser fiel en el trabajo. ¿Qué sucede cuando una persona es infiel en el trabajo, hermanos? Le dicen bye bye, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la infidelidad en un matrimonio? También lo corren, dice la hermana. Entonces nosotros entendemos en un terreno muy humano lo que es ser fiel en diferentes áreas. Se requiere. Y me encanta porque el apóstol Pablo aquí no está hablando de un trabajo cualquiera. Escuche bien. Está hablando que como administradores, escuche bien, administramos los misterios de Dios. Y como muchas veces lo he repetido, si para ti se te hace muy normal, el Señor me salvó y su palabra cambió mi mente, yo empecé a oír la palabra y todo cambió. Sí, la vida sigue igual, enfrentamos luchas, situaciones, pero algo cambió en mi mente y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora tú lo sabes, que el Señor lo hace. Pero para otros sigue siendo misterio. Oye, te preguntan, oye Pancho, oye Juan, oye Lucía, ¿qué te pasó? Gente nos pregunta, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué te pasó? Y a veces no podemos explicarlo y lo resumimos diciendo, bueno, oí la palabra de Dios y me hizo bien. Y es correcto, esa es la respuesta correcta.
Sin embargo, al pasar el tiempo y los días, como buenos administradores, debemos interesarnos, conocer más de la palabra, para precisamente poder explicar de una manera más eficaz esos misterios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, seguimos siendo eso. Al venir a Cristo, somos deudores a cualquier persona que nos pregunta. La palabra de Dios que nos ha sido entregada ha sido por eso, para que la compartamos. Por lo tanto, la misma Escritura nos enseña cómo hacerlo. Y nos menciona en esta Escritura, una de las cosas es que seamos hallados fieles. Una de las mejores maneras de que el mundo se da cuenta es que cuando ven un cambio en ti y en mí, ya sea el trabajo, el vecindario, en el ambiente, la esposa, el esposo, hay un cambio notable. Pero de pronto nos ven repitiendo cosas antiguas. Entonces, no solamente estamos mal nosotros, pero provocamos que aunque no lo digan, saben, iba bien, pero ya no. Había cosas que no hacía ni decía y las está volviendo a hacer. Ha habido infidelidad a Dios. ¿Cuántos me entienden, hermanos? Tenemos que luchar, esforzarnos por ser fieles a Dios, y la manera de encontrarlo es precisamente conociendo su palabra. Su palabra nos enseña cómo cambiar las cosas, cómo vivir una vida cristiana para Él, con ese poder de Dios, de parte de Dios, del Espíritu Santo. No es un asunto de nuestras propias fuerzas, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra que ha llegado a nuestros corazones, la palabra que leemos en casa, es palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso cambia todo el panorama, porque entonces dejamos de pensar como siempre lo hemos hecho, como el mundo nos programó, como nuestra niñez nos programó, como acomodamos las cosas y las justificábamos de un modo al otro. Pero cuando llegó la palabra nos enseñó que había que ser diferentes. ¿Dicen amén? No mejores que nadie, pero diferentes. Porque eso es lo que es en la vida cristiana. La vida cristiana en Cristo nos viene no a ser mejores que nadie, ni a andar mirando a nadie por debajo del hombro, hacia abajo, no. Simplemente nos hace diferentes. ¿Dicen amén? El apóstol Pablo entonces en el capítulo 1 de Romanos y en el verso 14, quiero leer esta escritura. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí mismo en el capítulo 1 nos dice en el verso 14, leímos el verso 16, perdón, el verso 14 dice que es deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dice, soy deudor. Pablo sabía que había que predicarle primero al pueblo judío. Solo enfoquémonos en Jerusalén. Cuando él viene y les predica, cuando él se mete en las sinagogas. Estaba llena de judíos, pero en su mayoría eran religiosos. Conocían mucha escritura, pero no creían tal como la escritura lo decía. Y esa pasión de Pablo, escuche bien, de predicar, se usa una palabra para hablar de esa actitud de hablar, de compartir, no solo de Pablo, sino muchos de los hermanos que estuvieron alrededor con ellos. Se usó la palabra que hablaban con denuedo. ¿Alguien recuerda haber leído eso? Denuedo. Denuedo es una palabra que implica conocimiento, causa, pasión, dicen amén. Que lo habla con una alegría y lo suelta. En primer lugar, porque no es una palabra propia, no es producida de la imaginación de una persona. Es una palabra que el Espíritu Santo ha traído a esa vida y que ahora Él la comparte. Y precisamente
en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Está con un compañero que tuvo experiencias, Bernabé. Y el apóstol Pablo llega en ese capítulo 13, si usted ve el verso 46, dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con esa palabra, con ese entusiasmo y pasión, le dijeron al pueblo, es necesario que nos hablemos primero a ustedes, al pueblo judío. Y usted en casa lo que va a encontrar es que lo estamos haciendo porque así lo hizo el Señor, primero a judíos. Dice, pero vosotros lo desecháis. O sea, ellos lo rechazaban. Y Pablo expresa, hablando de él y Bernabé, lo hemos hecho, venimos a hablarle primero, lo rechazan, muy bien, con permiso, nos volvemos a los gentiles. Y usted y yo sabemos ya qué es los gentiles. Los gentiles somos todas las personas que no somos judíos, ¿dicen amén? En todo el mundo. Y entonces Pablo, con esa pasión, sigue hablando a las personas. Encontramos a diferentes personajes. Cuando usted lea, guarde esa palabra denuedo. Y yo espero en el Señor que aunque quizás mucho de lo que le quiero compartir esta tarde quizás no se le recuerde o lo llegue a olvidar, quisiera y rogar al Espíritu Santo que no olvide esa palabra denuedo. Porque esa palabra denuedo implica que cuando usted hable, lo va a hacer con confianza, con experiencia de que esa palabra le ha bendecido. ¿Dicen amén? Con experiencia de que usted ha experimentado la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, al solo hablar hay una pasión. Y está usted hablando que al hacerlo, esa palabra va a repercutir mucho más adelante. Porque hay algo que a veces nosotros fallamos, y es que hablamos con alguien y aparentemente vemos que la persona no responde o nos escucharon más por educación. Y nos vamos y alguien a veces comenta, no, pues a este vi que nada le movió, como que no tiene sentimientos. Le hablé de Cristo, del sacrificio, de la cruz, de todo lo que Él hizo, y no. Bueno, es que ese es otro error. Nosotros no estamos haciéndolo por lo que vemos, estamos haciendo por lo que entendemos y porque tenemos fe. ¿Cuántos dicen amén? Sorpresa, la palabra no vuelve vacía. Y al cabo del tiempo encontramos personas que algunos te lo han tenido que decir con gratitud. Oye, gracias porque aquel día que me hablaste, ese día empezó a cambiar mi vida. ¿Qué le parece? Dele palmas al Señor si lo cree, porque Él es fiel, Él es bueno. Así que Pablo nos está demostrando que aunque a veces nos rechacen, y aunque Él está hablando del pueblo judío, lo que quiero decir es que como buenos administradores veamos la fidelidad de estos siervos. Le rechazaron a él y a Bernabé, sí, pero dijeron nos volvemos a los gentiles. Es decir, vamos a continuar con toda persona. Y así lo hicieron. Y podemos ver muchas cosas maravillosas que sucedieron con esta actitud de estos hombres de Dios. El capítulo 8 de Romanos, en su verso 12, el apóstol Pablo escribe esto. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu vivimos, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Cuando mencionamos palabras como estas, inmediatamente, como siempre aclaro, la gente tiende a pensar, vivir en la carne es vivir en moralidades. No. Vivir en la carne significa también, pues solamente comer y dormir, estar a gusto, siempre buscando la comodidad. ¿Dicen amén? Buscando lo que nuestra carne siente. Es decir, por la comodidad dejamos de salir, de hablar o de compartir. Pero lo que sucede es que al hacer esto, al parar, hacer una pausa, entonces sí entran nuestros deseos, cambian, ya no es compartir, ya no es pensar, meditar, leer, reunirnos. Ahora nuestro panorama cambia y solo
sucede que a veces queremos estar en comodidad y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. El verso 14 de Romanos 8 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El contexto que estamos viendo en este capítulo es que si nos descuidamos, volvemos a un estado de antes, que aunque no queramos nosotros decirlo que somos esclavos de una rutina, de una comodidad. Somos esclavos por lo que nos venció o quien nos venció. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso, el no obedecer a nuestra comodidad, sino a la palabra que es espíritu y es vida. Entonces Pablo lo escribe: somos hijos de Dios. Al estar practicando estas verdades, este mismo espíritu de Dios nos mantiene libres, estar libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para no volver a estar en la esclavitud. Y aquí lo está recalcando. No tenemos ningún espíritu de temor, sino de adopción. Ya entendimos que los judíos son primero, luego el resto del mundo. Pero conforme más nos adentramos en la palabra, resulta que la palabra nos hace judíos adoptados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. La pregunta es: ¿qué prefiero que me adopte? ¿Mi conducta de antes, sin conocer de Dios? ¿O una conducta de hoy con un espíritu de adopción? Hay una frase importante aquí. No tenemos ese espíritu de esclavitud, sino de adopción. Y por este mismo espíritu es que clamamos: Abba, Padre. Hace un momento decía, a veces en situaciones difíciles no hay nadie, pero clamamos y podemos experimentar su presencia. Es más, hay momentos que ni siquiera podemos hablar del llanto, del dolor que pasamos o lo que estamos sufriendo. Ni siquiera lo podemos explicar. Pero Él, que conoce todo, ve nuestras lágrimas. ¿Cuántos han derramado lágrimas donde se siente impotente y le pide al Señor? Gózate, porque aunque tú y yo en ese momento nomás estamos llorando, pero Señor, ay, ten misericordia, y ya ni nos sale ni una palabra, solo hay un gemir, hay un llanto. Gózate, porque el mismo espíritu que está dentro de ti y de mí, Él empieza a gemir. Él empieza a hablar por ti, por mí. Es maravilloso el poder que actúa en nosotros a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que nosotros no dejemos de compartir. Alguien dirá, y lo he oído a través de muchos años, gente muy cómoda otra vez, sirviendo a la carne, como cristianos. Está hablando de la carne, de las comodidades de la carne. Alguien dice, me gustaría a mí predicar, me gustaría enseñar, me gustaría cantar, pero pues no, yo creo que ese don para mí no es. Déjame decirte, Dios a cada uno, al venir a su palabra, al conocimiento de Él, nos ha dado un don. No hay, ahorita mismo los que estamos aquí, no hay nadie que no diga no tengo ningún don. Hay un don. Lo que pasa es que en la comodidad, pues no lo practicamos. Practicamos el don del yo. Don yo, ¿cuántos dicen amén? Decía la caricatura, todo yo, todo yo. No, tenemos algo. Y luego algo más tremendo, que a través de los años oímos en la iglesia, en las congregaciones, no, que aquí viene el siervo de Dios, tremendo don de profecía, no, aquí viene el tremendo cantante, y cuando hacen todos esos títulos, pues acá en lo personal decimos, ¿y yo qué?
Yo quiero decirte en este día que el Espíritu de Dios es el que da a quien Él quiere. Y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y aquí mismo, en este momento, más de alguno tiene un don. Pero a veces no lo sabemos. Te voy a mostrar, pero no sin antes preguntarte. Levanten la mano, por favor, con mucho respeto. Los que ven alguna necesidad, y estoy hablando desde que alguien está cargando algo y te acomides, porque hay quienes no se acomiden. Ven y se voltean para el otro lado. Pero te estoy hablando a ti con sinceridad delante de Dios. ¿Quién de ustedes ve algo y tiende la mano, pregunta, ¿en qué te sirvo? Levante la mano los que sienten eso. Mire, la mayoría. Lo que te voy a leer, y eso que has levantado la mano, no es otra cosa sino un don de servicio. Y está ahí en la lista de capítulo 12 de Romanos. Empieza desde el verso 6. Allá en los años muy atrás, me acuerdo que había actividades en la iglesia y pedían la ayuda de las hermanas para eventos como este domingo, que va a haber un tremendo evento y acuérdense, va a haber alimento para todas las familias. Tráiganse a la familia. ¿Dicen amén, hermanos? Invite amigos, vecinos, porque precisamente lo que vamos a celebrar es de lo que estoy hablando. El impacto del evangelio, lo que causa hablar con ellos. Pero allá volviendo a aquellos años cuando se trataba de eso, mi madre colaboraba mucho con las hermanas de la iglesia. Y empezaban a invitar a las personas, sobre todo a las hermanas, al trabajo. Y cuando mencionaban, la hermana Pancha, la hermana Juana, la hermana Lourdes, que usted nombre tantos nombres. Y algunas hermanas decían, no, esa no, porque esa trae las uñitas bien arregladitas. Decían, esa no mete las manos. No es que lo averiguaban, es que con el paso de los tiempos ya sabían con quién contaban. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, si tú eres de los que mete las manos con uñas y sin uñas, dale gracias a Dios. Hay un don de servicio, dicen amén. Lo primero es lo primero que Dios pone en tu corazón, porque al fin y al cabo ese mover o esa acción es en favor del prójimo, ¿sí o no, hermanos? Y servir y amar al prójimo es una interacción todos los días con todo tipo de personas. Por eso es importante estar despiertos, máxime como cristianos. Solo les menciono cuando lea en casa capítulo 12 de Romanos, del verso 6 en adelante, dice que todos tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. No es según la ocurrencia de cada uno, no, según la gracia de Dios. Y pareciera como que el primero es el más fuerte, el más impactante. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Bueno, es que si tienes el de profecía, es que conoces la palabra de Dios. Porque precisamente es con la palabra que vas a dar una profecía. ¿Dicen amén? Y la profecía de parte de Dios trae consuelo, trae corrección, trae sanidad, trae ánimo. Así que, ¿cómo una persona puede levantarse y decir soy profeta? Muy sencillo, tienes que conocer primero la palabra. Por supuesto que en nuestros días hay una plaga, ¿no?, de títulos, pero eso se conoce así, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿dicen amén? Y cuando hay palabra de Dios, sale. Así que sí es correcto. ¿Quién puede profetizar? El que conoce la palabra, porque la misma palabra le enseña, la misma palabra lo instruye, la misma palabra le enseña a conocer el mover de Dios, el Espíritu de Dios. La misma palabra le enseña que la fuente única es la fuente de Dios. Dice el amén, que trae palabra para nuestras vidas. Entonces, me llama la atención que inmediatamente después de decir el de profecía, viene el de servicio. Y aquí no está hablando de jerarquías, que el que profetiza es muy grande y el servicio está acá. No, hermano, está a la par.
el que predica, profetiza, como el que sirve a los demás. Es importante delante del Señor. Enseguida viene el que enseña. ¿Dicen amén? Ahora mismo están nuestros jóvenes y nuestros hermanos que comparten en todos los lugares, desde los maestros de niños, de jóvenes, de adultos, están enseñando. ¿Qué es lo que están enseñando? Palabra de Dios. ¿Por qué empezamos desde que los niños están pequeños? Porque lo que estamos sembrando ahorita para ellos, eso es para el resto de sus vidas. Nunca lo podrán olvidar. ¿Usted tiene idea cuántas historias, películas, filosofías baratas han leído? Piénselo. Hay cosas que vemos que se olvidan. Pero esta enseñanza de la palabra no se olvida. Yo por lo menos tengo 9 hermanos y a veces nos ponemos a platicar y mire que yo me gozo cuando oigo a alguno de mis hermanos. Se acuerda hasta del nombre de la maestra o maestro que le dio escuela dominical. Y lo recuerdan con gusto. ¿Por qué? Porque se sembró la semilla. Entonces, estos dones que Dios da no son solamente para rellenar renglones, es para ponerlos en práctica. Si Dios te mueve, ves a alguien que necesita algo y puedes hacerlo, está a tu alcance, adelante, dicen amén. Sea dentro y fuera de la casa del Señor, por decir de otra manera, dentro del ambiente cristiano y donde quiera que estemos. Hay que extender nuestra mano o preguntar en qué podemos servir. Está el que sirve, el que enseña y sigue el que exhorta. Y ya lo hemos explicado, el que exhorta no es el que regaña, el que exhorta es el que anima. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo anima? Con la palabra. Porque dice ahí, aquel que haga volver a aquel de su mal camino, cubrirá multitud de pecados y salvará un alma del infierno. Dios te usa para que alguien con amor le exhortes y le digas, mira, esto no está bien, pero ¿sabes qué? Vamos a orar que Dios te ayude para que no lo vuelvas a hacer. Y la persona recibe tu oración, tus palabras, pero más que eso, el Espíritu Santo toca esa vida, ¿dicen amén? Porque es alguien que está viniendo a exhortarle, a animarle con amor, no alguien que ha venido para reprocharle y ponerle en el piso, sino al contrario. ¿Sabes qué? Hay esperanza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, exhortar es animar, repartir, hasta repartir. Se necesita un don. Ya muchas veces lo repito y breve lo digo. Personas que están haciendo fila para venir a comer y está la abuelita, el pariente de alguno en la línea y acá la cuchara está apartando la pechuga por un lado porque yo veo a su nieto que ahí viene Pancho, a este le doy lo que caiga, pero la pechuga es para fulano. Y estoy hablando de comida solamente porque al mover esa cuchara en la olla del mole son ágiles. Aquí no, le estoy hablando de los años misioneros. Repartir cualquier cosa, hay que tener liberalidad, dicen amén. Aquí están trayendo la comida cada sábado ahora, gracias a Dios, y cada mes para las personas, amén. Y las personas entran y agarran, escogen con libertad lo que pueden. No hay nadie que está allí apartando y diciendo esto no. Esto es para Pancho, para Juana. No, eso no, aquí no funciona. ¿Cuántos dicen amén? Repartir con liberalidad. Si lo haces con liberalidad, dale gracias a Dios, créemelo, es un don de Dios. No estás ligado a nada, ni comprometido con nadie, sino con el Señor. Y Él ve cuando movemos la cuchara. ¿Cuántos dicen amén? En la línea nadie ve si estás moviendo ahí el huesito para acá y la carnita para acá. ¡Ja! Pero del cielo se está viendo todo en la olla. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, entonces, sí, hay infinidad de dones para la práctica diaria de la vida cristiana. El que preside con solicitud. Y déjeme usar algo, ahora que no está el hermano Edgar. Nomás no le digan, aunque aquí el chisme food llega luego, ¿verdad? Pues no hay problema. ¿Cuántos extrañaron ahora su forma de dirigir el culto?
Si yo llamo a Pancho a Juana de dejar un culto porque él no vino, no va a funcionar igual. Es un don de Dios. ¿Dicen amén? Yo mismo, que me considero músico, tengo que reconocer mis límites. ¿Dicen amén? O mi lugar que Dios me ha dado. Pero por supuesto también creo en la palabra que dice que el hombre de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra. Y en el momento que me dicen, no va a haber músicos, no va a haber nada, pues yo me brinco al piano porque Dios me dio un don de la música. ¿Dicen amén? Y si no lo hago, el Señor me lo va a reclamar también. No lo haces igual que los demás, pero lo haces. ¿Dicen amén? Lo importante aquí es reconocer que todos tenemos un don. ¿Cuántos tienen un don entonces? Dele palmas al Señor si lo tiene y dele gracias. En cuando dice aquí presidir puede ser cualquier ceremonia, cualquier culto, presidir la alabanza. Y a la palabra que dice aquí, que el don de presidir debe ser con solicitud. ¿Cuántos dicen amén? Yo no he visto que el hermano Edgar ha llegado y, hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Lo han visto así? Él se entrega, él se esfuerza, nos motiva, nos anima a servir al Señor, a alabar al Señor, adorar al Señor. ¿Qué es eso? Solicitud, disposición. ¿Dicen amén? Yo te estoy hablando de estas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí de otras cosas. Porque bien sabe el Señor cuando a veces venimos solo por cumplir. Es todo. Pero Él sabe si hay solicitud. Otros vamos más lejos. Si yo no estoy ahí, la cosa no va a funcionar, pues peor tantito. Pero así es tu egoísmo nada más. Yo quiero decirle que en el Señor somos útiles todos, pero nadie es indispensable. La Biblia nos muestra que si no trabajas en lo que se te ha dado, se te quitará. Se te quitará. Y se le dará a alguien más. Entonces, como buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, necesitamos hacerlo como la Escritura dice. El siguiente don dice hacer misericordia con alegría. Tener misericordia por el prójimo. En el mundo que no conocen al Señor dicen, vi ahí a ese pobrecito y me dio lástima. Error. Las personas no nos deben causar lástima, sino tener compasión y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dice ser misericordiosos. Porque aún hasta un animalito que vemos ahí que lo atropellaron, por lo menos nos paramos y lo jalamos a la orilla. Algo sentimos por un animalito, ¿dicen amén? Pero por un prójimo, lástima, no, por favor. Hay que hacer misericordia, ¿dicen amén? Dice que esa misericordia que sembramos, alguien más tendrá misericordia con nosotros. Por lo tanto, cuando hagas misericordia, hazlo con alegría. A mí me molesta algo que sucede, aún en nuestras propias familias. Se los digo ahorita, pero por allá me lo aguanto, ¿verdad? Alguien está comiendo algo y ve a alguien, ten, ¿quieres? Me comí la mitad, pero ya no me gusta, toma. ¿Qué le parece eso? Le iba a decir, los que lo han hecho, levanten la mano. No la levante. No. O simplemente una garrita, algo. No, pues es que ya parezco retrato en la iglesia con el mismo saco. Tómate, lo regalo. Y voy a comprarme otro. No, espérate tantito. Ve, cómprale uno para él. Como se da cuenta, el cristianismo es para aquí, para ahora, para vivir como buenos administradores. ¿Cuántos dicen amén? Y dos cosas terminan esta lista. Aquí por lo menos cuento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 10 diferentes dones. Pero aún se refiere al don del amor que debemos demostrar unos a otros. Dice que nuestro amor sea sin fingimiento. Alguien dice por ahí de caricaturas o de broma,
te amo, con los dientes pelados, ¿verdad? Y apretados. No sabes cuánto te amo. Otras veces, no sabes cuánto te quiero, pero bien lejos de aquí. Y nos hacen bromas el mundo y nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que nuestro amor sea sin fingimiento. Dios bendiga a todas las personas. Y con conocimiento de causa en esta iglesia hay muchas personas que muestran amor y no fingido, dicen amén. Y yo doy gracias a Dios por ello. Porque es importantísimo. Y después de hablar de este amor que no debe ser fingido, cierra el panorama. Pablo sigue hablando, pero nos da una palabra: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y la única manera de hacerlo es reconociendo la misma palabra que nos enseña nuestro lugar, nuestra ubicación. Usted dirá: oiga, pastor, pero todo lo que ha dicho, yo conozco que personas ni cristianas son ni han ido a la iglesia y son así muy amables, muy respetuosas. Sí, porque allá en el fondo hay un Dios que tiene misericordia, dicen amén. Y Él también ve la condición de personas. Alguien dijo: hay personas que se portan mejor a veces que los cristianos. Sí las hay. Hablando de esa interacción diaria. Pero no mezcles una cosa con salvación y conocer al Señor. Claro que sí. Y cuando tú le preguntas a alguien por qué lo hace, dice: no, es que es algo que siento, es algo que traigo. Imagínate, somos hechos a imagen de un Dios misericordioso. Por eso nuestro Dios tiene cuidado y Él dice que Él no hace excepción de personas. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Dicen amén? Entonces, no nos confundamos pensando porque alguien que no ha oído la palabra de Dios, no canta, no viene a la iglesia y de pronto tiene buen comportamiento y preguntar por qué, como que si fuera algo que no entendemos. No, sí lo entendemos. Ya Dios tiene algo preparado para cada persona. ¿Dicen amén? Déjeme ir a una parte más fuerte en el terreno espiritual y hablando ahora de dones espirituales. Lo que acabo de mencionar, el capítulo 12, es el comportamiento, la interacción, del cuidado que debemos tener, pero tampoco podemos olvidar el otro renglón donde la gracia de Dios nos permite hacer acciones que Él mismo opera, pero para provecho de los demás, para provecho de uno mismo. No es ningún espectáculo barato, ni mucho menos. Y está en la primera de Corintios, en el capítulo 12. Les recomiendo que en casa lea este capítulo, el cual va a encontrar bajo el tema de dones espirituales. En el verso 7 dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Solo piensa en un momento. A cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que si Dios ahora a ti, a mí, nos ha dado algo que trae provecho. Y cuando hablamos de provecho, dentro del término creyente, estamos hablando de un provecho para crecer, para animar, para ayudar, contribuir a lo que edifica. Eso es lo que el Espíritu del Señor hace. Y menciona palabra de sabiduría. Mira, muy seguido en nuestros hogares y en la misma congregación de pronto hay conflictos de malos entendidos. Y uno de pronto está en medio y estás oyendo. Y sabes que eso se está acalorando, está yendo mal. ¿Sabes qué? Si Dios te da una palabra, de su palabra y de sabiduría, es necesario darla. ¿Dicen amén? Porque somos pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que vas a hablar no solo meterte de referee y a ver, ya no se pelee, sino dice palabra de sabiduría. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, no estamos hablando de tu experiencia mía ni la de nadie en la vida,
y que aquello funcionó, allá iba a funcionar aquí, esta situación pasó acá, pasó allá. No, no, no. Lo que está hablando la Escritura, palabra de sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo la tienes? Conociendo la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Leyendo. Algo que muchas personas no detenemos a pensar es que si no sabías, tener fe en Dios es algo importante. ¿Cuántos tienen fe en Dios? La mitad, mire, gloria a Dios. Escucha esto. Si no lo sabía, tener esta fe es un don de Dios. Porque tú y yo no tenemos fe para nada. Si hay una fe que practicamos, es la fe en el Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él, desde la profecía se dijo, capítulo 53 de Isaías, Él fue entregado por nosotros, varón de dolores, experimentado en quebrantos, llevó nuestros pecados, lo hizo por nosotros. Mucho tiempo antes se anunció. Suena curioso, sin saber si tú y yo, después de generaciones, íbamos a aceptar su sacrificio como salvación. Es decir, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa fe que el Señor tuvo, esa fe es la que hoy practicamos. La fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Así que, dentro de este capítulo 12 de los dones espirituales, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades. Hay gente que no sabe y tiene un don de sanidad. A través de los años he conocido personas sencillas, sin hacer mucho ruido ni llamar la atención, simplemente oran, como dice la palabra, por alguien, ponen sus manos creyendo, algunos de ellos con pocas palabras, otros sin palabras, con lágrimas, están intercediendo. Y yo he visto muchas sanidades de parte de Dios, porque Dios usa a personas, vasos, para la gloria de su nombre. ¿Dicen amén? Así que es un don, si Dios permite que haya una sanidad. Están los que hacen milagros. Por ahí oímos a veces que vengan para acá porque aquí en marzo 30 vamos a tener una reunión de milagros, el día de los milagros. No, eso no funciona y no es cierto. Ni nunca ha sido cierto. Lo que sí es cierto es que hay un Dios milagroso. Y es el Dios de todos los tiempos, ¿dicen amén? Y cuando Él quiere, se manifiesta. Claro que hay una enseñanza más profunda sobre esto al principio del Evangelio y en otra ocasión hablaremos de esto, pero suceden los milagros y todavía hay milagros. Y Dios puede usarte para milagros también. Y vuelve a tomar en esta lista del que profetiza. Y volvemos a lo mismo, el que profetiza tiene que conocer la palabra para poder saber que Dios le ha dado. Está en la lista discernimiento de espíritus. A veces hay personas batallando por ahí, un conflicto, casos o cosas no resueltas, y te toca a ti o a mí oír ciertas conversaciones y algo dentro de ti se prende un foquito rojo. Estoy hablando del ambiente cristiano. Y de pronto te sale algo como, no sé, pero esto no me suena bien. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sabe lo que se llama eso? Discernimiento de espíritus. Es un don de Dios. No estamos hablando de ocurrencias o de que yo quiero que cada persona se comporte como yo espero, o va a decir lo que yo espero que diga. No. Estoy hablando de que conoces la palabra y lo que se está hablando ahí, no, esto no es el Espíritu de Dios. ¿Dicen amén? Hay discernimiento. ¿Cómo lo tienes? Por la palabra.
por la misma palabra que continuamente estamos oyendo, leyendo, meditando. Y dice que hay diversos géneros de lenguas. Hay gente que alaba al Señor en lenguas. Hay gente que trae una profecía en lenguas, pero trae su requisito también. ¿Cómo entendemos eso? Con la misma palabra. Y enseguida está la interpretación, el que tiene don no solo de hablar lenguas, pero el que tiene interpretación de esas lenguas. Y esto sucede. Entonces, como buenos administradores de este evangelio, precisamente tenemos que conocer que hay dones de parte de Dios para el servicio, para la edificación de su cuerpo, la iglesia. Pero hay una cosa, quien hace todo esto es el mismo Espíritu de Dios, ¿dicen amén? Y esto es lo que encontramos ahí. Por eso el apóstol Pablo, Dios lo usa de una manera gloriosa para hablarle a los corintios de estos dones espirituales, pero también hablar de los hermanos de Roma, para hablarles de esa interacción diaria que tenemos unos con otros. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Entonces tenemos que tener ese cuidado siempre. Nuestra tarea es grande, hermanos. No solamente es reunirnos y alabar al Señor cada domingo. Nuestra tarea es, como buenos administradores, terminar nuestras reuniones y salir a nuestros hogares, seguir pidiendo a Dios y que nos permite compartir con alguien. Sea 1 minuto, 2, sea 3. Si alguien te da un tiempo más amplio, hazlo, adelante. Quiero decirte que el Evangelio es eso. El Evangelio ahorita tiene más énfasis en muchas cosas. Ahorita hay muchos lugares donde el énfasis es más la apariencia, la presentación. Que ahorita en muchas iglesias parece teatro, humo, luces, cámara, acción. Cuando que aquí venimos a adorarle, a recibir la palabra y salir de aquí y compartir estas buenas nuevas. Y de acuerdo cada uno con el don que ha recibido. ¿Dicen amén? Yo te lo voy a compartir esto como testimonio muy breve. Y me quedó muy claro desde que el Señor me alcanzó. Tenía los 18 años. Y mire, aquí está mi hermana Olga, Dios bendiga a su hermana Olga. Su sobrino de mi hermana Olga. Convertido, recién nos conocimos. Y allá en Nayarit. ¿Sabe qué era nuestra música? 2 guitarras huecas. ¿Dónde tocar? Cualquier esquina era bueno. Y allí donde estaba el hermano Pedro en esos años, estaba cerquititas en una calle donde estaban los lugares, las cantinas, los bares. No, olvídese, allí estaba un rinconcito y ahí lo habían puesto para predicar. Y yo lo conocí en Tepic, me dijo, vamos para allá, vamos. Así que ahí empieza mi ministerio en el año 73, 74 y con guitarras. ¿Qué cantábamos? Palabra de Dios en canto, ¿dicen amén? Porque yo entendí bien claro, si Dios te dio algo es para anunciar los misterios de Dios a través del Evangelio de Cristo. Para ti no es un misterio que Él sana y salva. Para ti no es un misterio que puedes orar, que puedes adorar y cantar. Sí, pero para el que no lo conoce, no entiende esto. ¿Cómo es posible? Un hombre malvado, alcohólico, golpeador de esposa y terrible. Dios lo alcanzó, lo cambió. Y de una semana a la otra, el lunes que llegó al trabajo, los amigos lo desconocieron. Viene el fin de semana, vamos frente acá donde siempre, amén, donde vamos a estar, donde ya saben donde se junta la palomilla, ¿verdad? Y este hombre era muy fiel para estar allí. La cantina donde se reunían se llamaba Remar, o Remo, Remar. Y le decían, ¿qué? ¿No vas a ir a remar después de esa semana? Pues el que oía eso decía, pues van a remar a Chapultepec, ¿verdad? No, es que remar era el nombre de la cantina. Y esa siguiente semana dice el hombre, no, yo ya no puedo ir. Y pasa la siguiente semana. Y viene uno de los meros patrones y le dice, oye, ¿qué te pasó? Ya no vas para allá, ya no te miro allá. Estás aquí muy tranquilo y
Ya no te miro que llegues crudo ni cocido los lunes. Vienes bien. ¿Qué pasó contigo? Escuche bien, por eso le digo que sigue siendo un misterio. No, dice, pues fui a un lugarcito ahí donde estaban cantando y explicaron ahí algo de la palabra de Dios y fue todo. Salí de ahí diferente y estoy diferente. Y casi se molesta el hombre. Y le dice, oye, a mí no vengas con tonterías. Tú me estás diciendo a mí, porque era un alcohólico también que él batallaba. Tú me estás diciendo a mí que solo hay que ir a aplastarse allí y allí medio cantar y oír cosas y todo va a cambiar. O sea, es un misterio para ellos, pero no para ti y para mí. ¿Sabe quién era ese hombre? Mi padre. Este evangelio es el que cambió. Y la vida cambió de allí para adelante. Por eso mucha gente a veces dice, ¿cómo ir allí a Chino y estar allí media hora, una hora? Y eso es todo. Es un misterio, ¿no? Sí, pero es que el misterio lo explicamos tú y yo. El misterio está explicado desde, mira, Adán y Eva perdieron el lugar. Pero vino un segundo Adán, Cristo. Y Él quiere meternos otra vez al jardín del Edén de su presencia. Y nos amó tanto que, mira, murió en la cruz, pagó. Este era lo que a ti y a mí nos tocaba. Él lo tomó y ahora estamos. Por eso estoy aquí hablando contigo. Y la gente está poniendo atención y el Espíritu Santo está haciendo el trabajo. ¿Dicen amén? Pero así de sencillo se aclara el misterio para ellos. Por eso el enemigo trata de mantenernos callados, que no digamos, porque suena como que no es nada lo que yo tengo, hermano. Tenemos un potencial de parte de Dios. Tienes la riqueza en tu vida y en mi vida. Efesios capítulo 3, verso 6 en adelante. Pablo escribe cosas que deben de hacernos pensar, porque son de esa fuente inagotable del Espíritu Santo. Y mire lo que declara allí él. Y esta escritura nos aclara por qué él usaba siempre la palabra, fui hecho ministro y me envió a los gentiles, porque se le dijo que había sido escogido instrumento para llevar el evangelio. Verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo. Escuche bien. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Lo que está añadiendo es que todo esto está hecho, dice este evangelio, por medio del evangelio fui hecho ministro, otra vez, por el don de la gracia, según la operación de su poder. Así que Pablo lo encierra en esta frase. Y en el verso 8 dice, escuche bien, a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Se lo explico en palabras sencillas y creo que sería muy bueno venir a este altar y darle gracias, porque como buenos administradores tenemos un potencial y que necesitamos compartirlo. Lo primero que Pablo dice es que él no es ministro porque él es capaz y él decidió, dice, fue hecho ministro. Recibió un don de la gracia. Según la operación, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y todavía voy a recalcar a mí que soy menos que el más pequeño. Es decir, si hay un pequeño, yo soy más pequeño. Él no está hablando de un lugar muy
de presunción o de impresionar. No, no, no. Está hablando de una actitud humilde. ¿Dicen amén? Pero ese evangelio que él está para aclarar, aclara las inescrutables riquezas. Mire, hermano, el evangelio es, si entiendes lo que es una mina, el evangelio es mucho, muchísimo más que eso. Entre más escarbamos, más hallamos. ¿Cuántos dicen amén? Esa riqueza del evangelio de Cristo no tiene un límite. El verso 8, y voy a terminar con esto, dice, y de aclarar a todos, escuchen bien, cuál sea la dispensación del misterio escondido. Rápidamente, dispensaciones son tiempos. Después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, pasó una dispensación. Después del diluvio hay otro tiempo, hay otra dispensación. Y así en la Biblia encuentras dispensaciones. Lo que Pablo está diciendo aquí es de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Está hablando de Cristo mismo, porque hoy por hoy, si no lo sabías, estamos en la última dispensación. Dios dispensó a Adán y Eva, no los exterminó, los sacó del huerto del Edén. Te dispenso, pero aquí no puedes estar. Y así las generaciones han venido. Y Dios amando a la humanidad, ok, te dispenso y te dispenso. Claro que Dios no es un Dios tapadera, y por eso permitió el diluvio, permitió la desaparición de Sodoma y Gomorra, permitió cuántas veces Israel fue entregado en manos de sus enemigos. Dispensaciones, tiempos. Pero yo te quiero decir, hoy es el último tiempo en el que estamos viviendo, y dale gracias a Dios porque este es el mejor tiempo para ti y para mí, porque tenemos la oportunidad también de aclararle a las personas este misterio. ¿Dicen amén? El evangelio de Cristo restaura, sana, regenera, cambia, transforma, sana. ¿Dicen amén? Da dones a la gente, toma nuestras cadenas de esclavitud y a cambio nos da dones, y esto es glorioso. Si hay aquí alguna hermana que, perdone lo que voy a decir, si se cree muy para cocinar, desínflese y dele gracias a Dios porque sabe cocinar. Si no lo sabía, es un don de Dios. Y no estoy aludiendo a nadie en especial porque aquí hay muchas. Y con mucho respeto y modestia, pues mi cocinera, ¿verdad? Mi esposa. Si hay algo que extraño bastante cuando salgo, es el alimento. ¿Cuántos extrañan el alimento de casa cuando salen, verdad que sí? Pero es un don de Dios. Te invito a que nos pongamos de pie. Y si podemos venir a este altar para dar gracias a Dios por lo que tenemos. Es una forma de estar invitando a nuestra congregación local y hacer la invitación a la distancia, los que quieran retornar a los altares de Dios. Este altar es un simbolismo donde podemos venir todos y mostrar que agradecemos su bondad.